Hola, buen día. Aura Velati para NX Noticias. ¿Considera usted que el impacto que ha tenido que las niñas y las mujeres vean que usted llegó a la presidencia 200 años por primera vez, una mujer en la presidencia, qué impacto cree que haya tenido como la niña de Chiapas que le hizo honor a usted? Sí, es un símbolo que transforma las conciencias. No es suficiente con el símbolo, hay que hacer políticas, hay que cambiar la Constitución, legislación y desarrollar acciones de protección e impulso a los derechos de las mujeres. Pero es un símbolo. Una niña, cuando ve a una presidenta, pues evidentemente se puede imaginar que ella también puede ser presidenta. Entonces, y se nota cuando voy a las comunidades, es una alegría enorme de todas y todos, pero en particular de las niñas y las jóvenes que ven reflejada en la figura de la presidenta un anhelo, y eso representa un cambio en la conciencia, y no solamente en las niñas, en los niños también, en los hombres también. Es una transformación cultural, y por eso nosotros tenemos que enaltecer, empoderar a las mujeres. Esa es mi responsabilidad como mujer presidenta. No solo que sea un símbolo que esté la mujer ahí, sino que además, entre todos y todas, transformemos la realidad de las mujeres en nuestro país. Muchas gracias. ¿Podría adelantarnos algunos elementos que contendrá la cartilla que nos proveerán a todas las mujeres en el país? ¿La cartilla de derechos? Sí, muy pronto ya la vamos a presentar, se está elaborando y tiene que ver con estas visiones y también conciencia. Les voy a poner un ejemplo. A veces en las familias se repiten patrones en donde la niña a la hora de la comida levanta los platos y los lleva a lavar y el niño no, como si fuera obligación de las niñas hacerlo y de los niños no. Pues una tarea de todas y todos contribuir en el trabajo del hogar. Entonces, estas conductas que a veces pasan de familia en familia tienen un impacto en la vida de las personas. El que a una niña siempre se le dé una muñeca y no un carrito de regalo, y al niño no le permitan tener una muñeca porque a lo mejor se ve como que ay, vas a ser niña, cuando no, es parte de la vida. Los niños también pueden jugar con muñecas, muñecos, y las niñas pueden jugar con carritos. Algo tan sencillo como eso puede impactar en la vida de una niña hacia adelante. Tú no puedes jugar con esto, tú no puedes jugar canicas, tú no puedes. Y eso limita el sueño de una niña y eso ya influye hacia adelante. Entonces la cartilla tiene que ver con derechos plasmados en la Constitución, en las leyes, con qué significa la igualdad, pero también con hacer esta visualización de prejuicios en la sociedad que impactan en la desigualdad o en la igualdad. Esa es la cartilla. Sobre todo la equidad de género, ¿no? Sí. Muchas gracias. ¿Nos podría regalar su opinión sobre el triunfo presidencial de Yamandu Orsi en Uruguay? Yo sé que ya lo comentó sí, estamos muy contentos, por redes sociales, pero ampliamente. Felicidades al pueblo de Uruguay, felicidades al Frente Amplio. Es pues el regreso del Frente Amplio Uruguay, es una opción progresista, de justicia social, que se suma a lo que hay en América Latina. Entonces, muchas, muchas felicidades, estamos contentos. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias. Bueno, ¿quién sigue acá?
Muchas gracias, Presidenta. Eliane Valadez, de Eli TV Oficial, canal de YouTube. Muchas gracias, y me gustaría darle seguimiento precisamente al tema que se está tomando el día de hoy y preguntarle para ver si nos puede ahondar un poco más en cuanto pues a esta concientización que se está dando hacia la mujer, qué es la violencia y si están sufriendo violencia, porque muchas de las mujeres tal vez no sepan que están sufriendo violencia, o tal vez el hombre no sepa que está ejerciendo violencia en contra de una mujer. Quisiera preguntarle a usted o a Citlali si esta cartilla puede incluir o incluye formas de poder informar, de poder guiar o de poder concientizar también al hombre a la vez que se va a concientizar a la mujer, ¿verdad? Porque pues ahorita las mujeres se están concientizando mucho, pero también a veces el hombre no puede entender ese empoderamiento que logra la mujer, ¿no? Entonces este tema me parece importante, que a la par el hombre pues vaya también educándose en este tema, porque es como usted dijo hace un momento, ¿no? En las familias a veces se vive la violencia y no se sabe hasta que quizá la mujer o el hombre crecen y se dan cuenta que ejercieron violencia durante pues su vida, ¿no? Sí, por supuesto, este proceso educativo tiene que ser a las mujeres y a los hombres. Entonces, al principio habíamos pensado, o primero es la cartilla a todas las mujeres, pero también a los hombres, el reconocimiento de la labor de la mujer. También esta idea de que el ama de casa, que así le llamamos, realiza una tarea menor y que trabajar en esto que se llama la doble jornada, o las mujeres que trabajan en el hogar para que otras mujeres podamos salir a trabajar, mujeres que vienen a veces de fuera de la ciudad, por ejemplo, o de las ciudades, que realizan un trabajo en el hogar y que es un trabajo que, porque en un día vuelve a ensuciarse la casa y al otro día hay que limpiar la casa, y que no se valora. Por eso yo repito mucho que el ser ama, el dedicarte al hogar es un trabajo que tiene que ser reconocido. Las cuidadoras, no solo reconocido en términos económicos, sino también por la sociedad. Entonces, por supuesto que hay que impulsar, y lleva su tiempo, el sistema de cuidados que permita que una mujer que se dedica al cuidado permanente pueda tener apoyo del Estado para apoyarse y al mismo tiempo pueda desarrollar otras actividades. Pero en lo que desarrollamos este sistema nacional de cuidados, que evidentemente es voluntario a quien lo quiera, tenemos que hacer un reconocimiento en la sociedad de ese trabajo que hacemos las mujeres. Por eso cuando yo digo en los mítines, ¿quién cuida de los hijos? Aunque deberíamos ser ambos, o la pareja, quien cuide de los niños y las niñas, pero ¿quiénes cuidamos normalmente a los niños y las niñas? Las mujeres. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Y de las propias mujeres en los mítines me dicen, nadie. Pues es tiempo de reconocer ese trabajo, de valorarlo y de valorar a las mujeres que se dedican a ello. Entonces, es todo un proceso de reconocimiento del trabajo de la mujer que nos va a llevar también a disminuir las violencias y además, en particular, actuar contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, todo junto en este proceso. Entonces, la cartilla, en la ciudad hicimos un número de teléfono, el asterisco 765, estamos trabajando para que eso pueda ser a nivel nacional, probablemente a través del 911, pero no solo es un asunto de que se llame por teléfono, sino una
O sea, que las instituciones estén dedicadas a atender a una mujer cuando llama por teléfono y dice, vivo violencia, necesito apoyo. Entonces, estamos trabajando en ello para que sea también ya muy pronto parte de esta campaña permanente de Tiempo de Mujeres sin Violencia. Muchas gracias, presidenta. Y por lo que vemos, pues ha sido un éxito, ¿verdad?, el registro para renovar Sí. el Poder Judicial. Es increíble porque anoche cuando escuché apenas iban 11,000 y ya veo que son 18,400. Sí, ayer estaba en Michoacán, ahí en el municipio de Álvaro Obregón, y me enviaron un mensaje de que eran 9,000 y un poquito, y en la noche me enviaron el mensaje de que más de 18,000 personas, a todos aquellos que decían que él iba a ser un fracaso, que una vez más se equivocaron. El pueblo de México está consciente, activo, y este registro pues es muestra de ello. Y el Poder Judicial se va a transformar para bien. Sí, entonces mi pregunta va relacionada con esto. Ya son 18,447 que se han registrado, un éxito. ¿Espera también que sea un éxito el 1 de junio del 2025? ¿Y cuál es el porcentaje del electorado que ustedes como gobierno calculan que salgan a participar a las urnas en ese día? Pues nos va a tocar a todas y a todos promover la votación. A quien esté participando pues le corresponde su promoción, donde además pues no va a recibir recursos, sino es una promoción a través de volantes de sus propias redes sociales. Vamos a abrir los canales públicos para que puedan tener espacio para poder participar. Va a ser públicas las audiencias a través de redes sociales, las entrevistas. Y a todas y a todos nos corresponde promover la votación. Entonces, yo creo que va a participar mucha gente. No. ¿Sigue la misma fecha? El INE ya se reunió con la secretaria de Gobernación y plantearon que tienen los tiempos cortos, pero que es factible desarrollar la ¿Y el votación. presupuesto es el...? En eso están trabajando también con la Secretaría de Gobernación y pues evidentemente ahí primero con la Comisión de Presupuesto y después ya con la Cámara de Diputados. Ok, ya por último, presidenta, una petición que le hacen 35 jóvenes entre la edad de 8 a 14 años de edad que son seleccionados mexicanos de fútbol americano. La selección hizo la gestión de visa para el torneo que se llevará a cabo en Las Vegas del 26 al 1 de diciembre, y ya pues habían hecho la gestión para tener una cita, mas sin embargo pues no fue posible y querían saber si a través de usted y pues Relaciones Exteriores podían otorgarles una visa especial para poder atender a este torneo, pues donde pues demostrarán ahora sí que el talento mexicano. Sí, con Adriana a ver si nos apoyan para que y le avisamos a Relaciones Exteriores. Le damos los datos. Muchas gracias. Gracias. A ver, acá. Sí. Nada más que me ayudas a tener el teléfono y el micrófono aquí. Muy buenos días, Presidenta Sheinbaum. A usted y a todas las personas presentes. Mi nombre es Daniel Robles Aro, y en esta ocasión he sido acreditado por parte de la revista Yo También, portal dedicado exclusivamente a temas de discapacidad, y para el cual colaboro desde hace 2 años. Esto que ustedes escuchan es una voz sintetizada que forma parte de mi sistema de comunicación alternativa y aumentativa. No es magia. Es tecnología que espero muy pronto esté al alcance de quien lo necesite. Tengo 3 planteamientos concretos para usted, si me lo permite.
Número 1. Quisiera preguntarle si puede revisar los proyectos y acuerdos que se hicieron con el presidente López Obrador en las conferencias de los días 16 de marzo, 19 y 20 de octubre de 2023 y saber cuáles le parecen factibles para dar continuidad en su gobierno. Por otra parte, le quisiera pedir su apoyo para contactar al secretario del Trabajo, Marat Bolaños, para plantearle una diversificación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y que tiene que ver con el naciente Sistema Nacional de Cuidados. Número 3. Poner a su consideración el reconocimiento, difusión e implementación de la comunicación alternativa y aumentativa, tan importante como el braille para las personas con discapacidad visual o la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. A raíz de mi visita inicial a este espacio, que no podemos negar que es una de las plataformas de mayor impacto en el país, he recibido incontables solicitudes de información sobre este método, que sin duda trae la esperanza de poder comunicarse con sus seres queridos que por razones de discapacidad o salud no pueden hablar. Desgraciadamente, mi mamá y yo desde lo particular no nos damos abasto a enseñar uno por uno a todas las personas que lo necesitan. Recuerdo especialmente una comunidad de Veracruz a donde fui a dar unas conferencias y les prometí regresar. Estoy tratando de contactar a la gobernadora Rocío Nale. Ella estuvo aquí el día que se planteó este tema. 16 de marzo de 2023. Señora Presidenta, la verdad no me gusta hacer comparaciones con otros países. Le propongo valor este tema, que puede beneficiar a miles, si no es que a millones de personas con discapacidad y sus familias. La comunicación es un derecho vital. Y como le dije al entonces presidente López Obrador, yo creo que pocas cosas son tan terribles para cualquier ser humano pensante y consciente de sí mismo, como el no tener acceso a expresar sus ideas y necesidades. Desde las más básicas hasta las más complejas. Un tablero de comunicación puede incluso salvar la vida y la integridad de una persona. Porque también sirve, por ejemplo, para denunciar un abuso. Y las personas con discapacidad, créame, estamos entre la población más vulnerable. Especialmente niñas y mujeres. Si en algo puedo apoyar, aquí estaré 3 días. Con muchísimo gusto, y si usted me lo permite, yo puedo traer mañana o pasado una presentación lo más clara y breve posible sobre este tema. Que por cierto, y como todos los temas sobre discapacidad, merecen un espacio aquí cada semana. Usted dice que lo que no se nombra no existe. Y las personas con discapacidad existimos y merecemos ser nombradas en todo contexto. Somos personas. Ni más ni menos. Tenemos que ver con temas de salud, de economía, de trabajo, de turismo, de cultura, de talento, de política, por supuesto. Hablar con naturalidad de discapacidad es abonar a la construcción de un país informado, consciente, vanguardista y humanista. Quedo atento a su respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. De los acuerdos que tomaron con el presidente López Obrador, había un espacio, si mal no me equivoco, que iba a ser donado, hasta donde entiendo fue donado a Teletón, y a partir de ahí le damos seguimiento, le doy seguimiento personal a esto, y algunas otras solicitudes que habían hecho que incluso platicamos de manera personal y que con gusto las atendemos. Entonces, le damos seguimiento ahí, si me ayudas, Paulina, para que le demos seguimiento a las solicitudes. Y con gusto, en estos días con Marat y con otros secretarios, nos sentamos para poder atenderlos. Y la otra es esta parte de la comunicación. Bueno, Rocío Nale también hablamos con ella, por supuesto. Ella toma posesión el 1 de diciembre. Y sobre lo de comunicación,
Si quieren hablamos con que esté en la misma reunión Pepe Merino de la Agencia de Transformación Digital para ver de qué manera podemos. Sí, de acuerdo, y sí. Sí, nos ponemos de acuerdo para que un equipo de secretarios los pueda atender y podamos darle seguimiento. Muchas gracias. E incorporamos el tema de discapacidad en las mañaneras, en estos videos, estas secciones que tenemos. Muchas gracias por venir. Gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Aurora Castillejos, de SPR Canal 14 y Altavoz Radio. Presidenta, preguntarle cuál es la importancia de la operación que inició el viernes pasado y que se llevó a 7 autoridades detenidas, a 7 funcionarios del Estado de México, incluyendo a una alcaldesa, a directores y a responsables de seguridad pública en igual número de municipios. ¿Por qué antes no se había podido realizar estas estrategias que reflejan precisamente la coordinación entre los niveles de autoridades, tanto federales como estatales? La estrategia de seguridad que planteamos, si recuerdan, tiene 4 ejes, que es atención a las causas, que evidentemente son todos los programas de bienestar, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, y un programa, una estrategia que estamos llevando a cabo en los lugares de mayor incidencia delictiva, que había iniciado con el presidente López Obrador, pero ahora lo estamos haciendo en más lugares y con una metodología que hemos estado trabajando que se deriva de aquella que hicimos en la ciudad de Barrio Adentro. Entonces, atención a las causas, que ningún joven, hombre o mujer, se acerque a un grupo delictivo. Ese es el objetivo. Que tenga escuela, que tenga identidades sociales distintas a la violencia, que tenga apoyo integral y también la atención a las familias de las y los jóvenes vulnerables frente a ser atraídos por la delincuencia. Atención a las causas. Segundo, fortalecimiento de la Guardia Nacional, que tiene que ver con la reforma constitucional, pero además diversas estrategias que estamos haciendo para el fortalecimiento de la Guardia. El tercero, inteligencia e investigación, que tiene que ver con el fortalecimiento de la inteligencia e investigación desde la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en el vínculo con la Sedena, con Marina, en este Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, que va a tener su propia ley, que una vez que pase la reforma constitucional vamos a presentar ante el Congreso. El objetivo no solamente es que haya inteligencia e investigación, sino que se judicialice para que en el marco legal existente pueda haber las detenciones con suficientes pruebas a presentarse a un juez para dictar una orden de aprehensión o de cateo o lo que se requiera. Y la cuarta es la coordinación entre las instituciones federales, la Secretaría de Seguridad, la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, el Gabinete de Seguridad en su conjunto, la coordinación con la Fiscalía General de la República, la coordinación con las fiscalías estatales, las secretarías de Seguridad Pública estatal y también con las actividades de atención a las causas, la prevención del delito, que así se le llamó durante mucho tiempo y que tiene que ver con mucho más. Y en esencia lo que nosotros estamos planteando es lo mismo que para el caso de la violencia contra la mujer o las mujeres, es la prevención, la atención a las causas y la cero impunidad. Es decir,
que dentro del marco de la ley de los derechos humanos no permitamos que queden impunes los delitos, particularmente delitos como homicidios. Entonces, cuando en la inteligencia e investigación hay datos, información que muestran que hay una autoridad involucrada, que es lo peor que puede ocurrir, el vínculo entre una autoridad y la delincuencia, eso es corrupción, pero además te lleva a escaladas de violencia. Cuando la inteligencia y la investigación muestran ello, pues, ¿qué se hace? Lo que no se hacía en las épocas de Calderón y la guerra contra el narco, se judicializa. Porque en la guerra contra el narco, ¿qué hacían? Todo quedaba fuera de la ley. Había incluso homicidios extrajudiciales por parte de la autoridad. No, aquí no. Aquí hay investigación e inteligencia con pruebas que son judicializables para tener una orden de aprehensión. Todos los casos de esta operación tenían órdenes de aprehensión de un juez del Tribunal del Estado de México, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a partir de carpetas de investigación de la Fiscalía del Estado de México. Y tuvieron pues el apoyo de la Secretaría y de las fuerzas federales. Pero lo que no puede ocurrir es que si hay un presidente municipal o un jefe de policía municipal o de cualquier nivel involucrado con la delincuencia, esté protegido. Entonces, por eso son las dos. Es la atención a las causas de manera permanente. Sin eso no hay paz, no hay construcción de paz. Y la segunda es la cero impunidad. Y para que haya cero impunidad frente a los delitos en un marco de derechos humanos, repito, y de cumplimiento de la ley, pues también tiene que haber un poder judicial que no esté liberando delincuentes por corrupción. Entonces es la construcción de instituciones, de justicia, de paz, porque nosotros lo que queremos es la construcción de la paz. Es un país en paz, libre, democrático, soberano, independiente. Por eso hemos luchado durante muchos años. Entonces esta operación tuvo que ver con eso, es una investigación que venía de antes, se pidió apoyo a la Secretaría y a partir de ahí pues se trabajó y pues es el resultado de estas detenciones. Y lamentablemente hubo una persona que falleció, que hubo un suicidio en ese proceso. Pero hay que seguir trabajando en este esquema. Sí, Presidenta, también preguntarle, precisamente nos menciona que esta estrategia de seguridad tiene varios enfoques, pero aprovechando que es el Día Naranja, me gustaría saber cuál es la aportación de las mujeres precisamente en la estrategia de seguridad y en la construcción de la paz en nuestro país. ¿La aportación de las mujeres o la atención a las mujeres? ¿La aportación? No, precisamente la aportación. Sabemos que pues, se han promovido. Las mujeres gobernamos con una perspectiva de género, si es que asumimos ese papel. Entonces, en toda esta estrategia, pues también hay una estrategia que tiene que ver con erradicar los feminicidios en México, la violencia contra las mujeres. Entonces hay una perspectiva de género que hoy está en la Constitución. Y además, pues también hay que decirlo, hay una visión desde una perspectiva de mujer en toda esta estrategia. Finalmente, perdón, me gustaría preguntarle si hay alguna estrategia, comienzan los frentes fríos, me gustaría saber si hay algún tipo de estrategia para las personas más vulnerables. Sí, lo está trabajando Protección Civil y normalmente se coordina con los estados, que son quienes tienen distintas acciones, pero está Protección Civil ahí. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Corresponsal del Diario del Istmo y de Imagen de Veracruz.
Desde el 13 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional para Atender la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, decretó una alerta de violencia contra las mujeres por agravio comparado en el estado de Veracruz. Si bien se han solventado algunos puntos de la alerta, como derogar el delito del aborto en el Código Penal y bueno, lo del artículo 4, persisten serias deficiencias en la previsión de servicios de salud para la interrupción legal del embarazo, especialmente en algunos servicios de salud pública. Hay una petición específica de la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz que quiero mencionárselas, a ver si es posible. En la número 1 solicitan que los 39 módulos especializados para la atención de la violencia y aborto seguro del Estado refieran a las usuarias a los hospitales de segundo y tercer nivel de atención para la aplicación de la NOM 046 y para el acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo. Y número 2, que desde la Federación se garantice que los hospitales de segundo y tercer nivel cuenten con los medicamentos necesarios para la atención del aborto seguro, para así cumplir con las recomendaciones en materia de salud. Y número 3, garantizar que los servicios de aborto seguro se atiendan en el sistema IMSS Bienestar. Mi pregunta específica, ¿qué posibilidades hay para atender estas peticiones? Sí, le pedimos a Citla que lo vea. Muchas gracias. Y mi segunda cuestionamiento, en el estado también de Veracruz existen 2 alertas de violencia de género, una por agravio comparado y otra por violencia feminicida. Feministas y madres de personas desaparecidas han hecho público su interés para que se declare una tercera alerta de género. Por desaparición de mujeres específicamente. ¿Se daría seguimiento a esta solicitud? ¿Qué pasará con las medidas para el cumplimiento de las otras 2 alertas que ya se hicieron y que están activas desde 2016 y 2017? Sí. CONAVIM ahora va a ser parte de la Secretaría de las Mujeres. Y una de las tareas que hemos platicado con Citlali, con el equipo, con Ingrid, con las demás compañeras, es que necesitamos revisar las alertas, porque a veces cuando se da la alerta hay una serie de acciones que hay que seguir que no necesariamente te llevan a disminuir violencias. O sea, se vuelven a veces un tema más burocrático, como de papel, y no de fondo. Y son medidas y medidas y medidas y medidas y medidas y medidas. Y, por ejemplo, visión transversal en las secretarías de… ¿Ya hay visión transversal? Sí, ya hay visión transversal. Capacitación a ministerios públicos. Se hacen 3 días de capacitación. Capacitación, sí. ¿Y el indicador lo ves? ¿Disminuyeron feminicidios? No. ¿Disminuyeron violencia contra las mujeres sexual, por ejemplo? No. Bueno, entonces, ¿qué tienen que ver las medidas que están explícitas frente a lo que realmente está ocurriendo? Entonces, necesitamos revisar de fondo lo que son las alertas para que tengan resultados. Entonces, no porque no se deba decretar una alerta. En mi caso, por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno, decreté la alerta desde el propio gobierno de la ciudad y se decidieron 11 medidas y se les daban seguimiento. Disminuyeron feminicidios y otros temas, y lo que fue muy útil fue la Fiscalía para atender feminicidios en la Fiscalía General de Justicia de la ciudad, porque había una visión muy especial de cómo atender y disminuyó la impunidad. Prácticamente todos los feminicidios cometidos había detenciones, que lamentablemente eran personas cercanas a la víctima. Pero entonces ahora las alertas pues hay que revisar, porque el objetivo pues es disminuir violencias y no cubrir requisitos, sino realmente transformaciones de fondo.
seriedad. Y mi última, bueno, más que nada es un comentario, como usted lo menciona, el 1 de diciembre asume el cargo la gobernadora Rocío Nale. Me gustaría saber si va a acompañarla en su Sí, toma ahí de vamos protesta. a estar. ¿Sí va? Sí, sí voy. ¿Y algún mensaje que le quiera enviar a la próxima gobernadora? Es una mujer con muchas convicciones de carácter, que ama a Veracruz, ama a su pueblo y que sé que va a ser un gran trabajo. Y ahí la vamos a estar apoyando en todo lo que Muchas necesite. gracias. Pudo construir una refinería, imagínense. Sí, efectivamente. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Alejandra Tornés para Somos Más, Medio Digital de Tabasco. El día de ayer domingo en la madrugada hubo un atentado en un bar de Villahermosa, en donde perdieron la vida 6 personas y 10 más resultaron heridas, todos jóvenes. La misma noche, personas armadas entraron a una boda en el municipio de Jalapa, Tabasco, de donde resultó la muerte de una persona. ¿Qué opinión le merece, presidenta? Desde el gobierno federal, ¿cuáles son las acciones que se están tomando? Ayer el secretario de Seguridad Federal informó mediante un mensaje en X que se estaba en coordinación con autoridades estatales. Pero ¿cuáles serían las acciones para dar certeza y garantizar la paz en el Estado? ¿Y cuál sería su mensaje al pueblo de Tabasco? Sí, vamos a estar muy de cerca. Hay una estrategia general y además estamos trabajando en estrategias estatales y en algunos casos regionales, porque aun cuando hay temas de delincuencia organizada en la mayoría de estos lugares donde hay altos niveles de violencia y homicidios particularmente, cada uno tiene su característica. Entonces estamos trabajando todo el gabinete de seguridad y con las autoridades estatales en estrategias especiales para cada estado. Entonces, así lo estamos haciendo en el caso de Tabasco, que tiene su problemática particular. Entonces, está ahí el secretario Omar García Harfuch en coordinación con el secretario de Seguridad Pública, con el gobernador y todo el apoyo federal que requiera Tabasco. Sí. Gracias. Buenos días, presidenta. En el 2019, la UNAM hizo un estudio sobre la presencia de las mujeres en el diccionario de escritoras y escritores del INVAL. Y el resultado fue que solamente el 26% eran mujeres, es decir, de 2,000 escritores registrados, solamente menos de 600 son mujeres. Y el mismo caso para las escritoras en los libros de primaria y secundaria, solamente hay el 13% de presencia de escritoras mujeres. Entonces le quería preguntar de qué manera usted va a lograr como la equidad y que haya pues más presencia en los libros de primaria y secundaria, porque solamente hay 7 mujeres por 60 hombres. ¿Pero en los nuevos libros de texto? Pues este estudio fue en el 2019. Sí, no, para la nueva escuela mexicana cambió por completo la participación de las mujeres en la construcción de los libros de texto, particularmente las mujeres, y vamos a revisar el caso del INVAL, que por cierto, lo repito para todos los estudiantes de las escuelas nacionales del INVAL, vamos a apoyarles en infraestructura y apoyo también para los maestros y las maestras. Estamos trabajando en ello. Sí, perdón, soy Citlali Guerrero de Bajo Palabra. Y hace unas semanas usted presentó como el valor cultural de los corridos en la revolución, en la narrativa y todo, pues la historia de los personajes de la revolución. Desafortunadamente, pues también los corridos
la mayoría hace apología de la violencia, ¿no? Y la mayoría fomenta la misoginia. Yo sé que es un tema polémico, pues porque tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad creativa, pero no sé si tienen pensado de alguna manera ir mitigando estos mensajes de violencia y de odio hacia las mujeres, pues que se da en los corridos. Hace poco estuvimos en Durango y hablábamos, se los adelanto porque ni siquiera lo he platicado con la secretaria de Cultura, pero es uno de los planteamientos que tenemos. Poder hacer porque no solamente es apología a la violencia contra las mujeres, sino en general a la violencia y a exaltar formas de vida vinculadas con la delincuencia y con cárteles como si fuera una opción de vida, cuando en realidad es una opción de muerte. Entonces, uno de los planteamientos que tenemos es poder hacer un concurso de bandas, de corridos, que tengan otro contenido en las letras, exaltando otros comportamientos, otras visiones culturales. Entonces, prohibir no es una opción, porque no se trata de eso, se trata de promover otra visión. Entonces, una de las ideas que surgió ahí en Durango, lo platicamos con el gobernador de Durango, por cierto, porque él es cantante de banda, no sé si sabían. Entonces, es uno de los planteamientos que tenemos para el próximo año que puede ayudar mucho. ¿Para el país o nada más? Para el país, lo platicamos ahí, pues, particularmente porque él es cantante, pero es para el país, es decir, promover la música mexicana, pero con otras letras, con otra creatividad. Una última pregunta, Presidenta. Usted en su propuesta de presupuesto para 2025 para cultura se tiene considerado un recorte del 30%, lo cual implica quitarle 5,000 millones de pesos a la Secretaría de Cultura. Sí. La pregunta es si esos 5,000 millones de pesos que le quita a Cultura realmente se ejercieron en el sector cultura o se utilizaron para los trabajos del Tren Maya. Y también preguntarle si usted en su juventud perteneció a un grupo de música con Andrés Ramírez, con Juan Carlos Calzada, y su hijo se dedica también al arte y la cultura, ¿por qué tomó la decisión de hacer este recorte a cultura? Digo, cuando los creadores en el país lo que más requieren es apoyo. ¿Y qué le diría a esos creadores que le están pidiendo a la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel, pues que se pronuncie en contra de este recorte que usted consideró para cultura? Sí, son dos cosas, lo comenté el viernes de la semana pasada. Uno, se terminó el proyecto Chapultepec, que tenía una parte muy importante del presupuesto de cultura. Y dos, nuestro planteamiento es que, y estamos hablando con la presidenta de la Comisión de Presupuesto, es que una parte de lo que disminuya de presupuesto de los organismos autónomos se vaya a cultura. ¿Y a qué queremos dedicarle esa parte del presupuesto de manera muy importante? Al fortalecimiento de la educación artística. ¿Cómo? Primero, pues a las escuelas del IMBAL, que son las que tienen muchos rezagos y que requieren mucho apoyo. Y además fue un compromiso que hice en campaña y un compromiso que hizo la Secretaría de Cultura con particularmente estudiantes que estaban protestando por la necesidad de más recursos. Entonces, esa es la explicación. Al INA también se le destinarán más recursos a partir de esta disminución del presupuesto de los autónomos. ¿Por qué no lo presentamos así en el presupuesto? Porque el Ejecutivo tiene la obligación de que el presupuesto que le da el INE, por ejemplo,
tiene que ponerlo tal cual en el presupuesto de egresos de la Federación. Quien tiene la atribución para disminuirlo es la Cámara de Diputados. Entonces, no requiere 39,000 millones de pesos el INE, no lo requiere, aun y cuando haya elección el próximo año para el Poder Judicial, porque no va a haber financiamiento a partidos, no va a haber financiamiento a candidatos, no es necesario. Muchos de los organismos autónomos ya no van a estar. Entonces, nosotros tenemos la obligación de ponerlo en el presupuesto, pero va a disminuir porque se van a integrar a algunas secretarías y además no se requiere tanto presupuesto porque ya no van a viajar al extranjero, ya no van a gastar en antros, ya no van a destinar sus tarjetas American Express para quién sabe qué cosas. Entonces, esa disminución de los organismos autónomos, que no de las funciones sustantivas, se va a cultura y a otras áreas. Entonces, sí lo tenemos en cuenta, ¿no? Presidenta. Bueno, obviamente tiene que votarlo el Congreso, ¿eh? Es la propuesta que le estamos haciendo a la Cámara de Diputados. No, porque ahí había una parte muy importante. Ah, bueno, 12,000 millones, no sé si es lo que trae ahora. Ah, sí, sí, va a ser mayor. Sí, esperamos que los diputados, que la Cámara de Diputados, pues, escuche esta solicitud que hace Presidenta, la presidenta buenos días. en la mañanera. Ajá. Soy Tere Mora Guillén, corresponsal del Grupo Intermedia del Canal 44 de Ciudad Juárez, Chihuahua, del Canal 66 de Mexicali y del 33 de Tijuana, Baja California. Presidenta, en Baja California, el exsecretario y ahora diputado federal dejó un programa hídrico que fue catalogado por expertos como uno de los mejores que se han hecho en el país. Pero notamos que en el presupuesto de egresos de la Federación no se contemplan inversiones en Baja California como la desaladora de la zona costa o las obras en materia de tratamiento fronterizas. ¿Qué opina al respecto? Que ya ha hablado de la desaladora que sí se tiene contemplada. Es que el presupuesto va con agua. Antes de que llegara el presidente López Obrador, había la costumbre de que había filas y filas y filas de presidentes y presidentas municipales ahí en la Cámara para etiquetar recursos para un proyecto. Y además estaba asociado a mucha corruptela, porque, y me consta porque fui jefa delegacional en Tlalpan, y así era, en el Congreso de la Ciudad de México, antigua Asamblea Legislativa, y en el Congreso Federal, que decían, sí te doy, pero mira, tienes que contratar a la empresa A, B, C, D, E, que estaban vinculadas con los diputados. O te voy a dar tanto y le vamos a aumentar tanto y el pedacito que sobra es el moche para el diputado. Eso ya no hay, eso se acabó y no va a regresar, no va a regresar. Entonces, ¿qué hay? Presupuesto asignado para inversión en la Comisión Nacional del Agua. Y esa inversión se establece a partir de una jerarquía en estas reuniones que estamos teniendo con las y los gobernadores para poder decir, pues este presupuesto de inversión claramente va a estos proyectos con toda transparencia. Pero ya no es esta cosa de que se etiqueta a partir pues de un proceso muy corrupto que existía en México. ¿Qué proyectos se tienen para el próximo año en Baja California? Bueno, Baja California se tienen que terminar varias obras el próximo año. Se tiene que terminar el viaducto, la aduana de Otay 2 ya se terminó y se le va a dar pues un uso especial porque esa aduana llega uno así a la línea de la frontera y del otro lado, del lado de California, no hay nada. O sea, el gobierno de Estados Unidos, que era un acuerdo, no hizo su parte. Entonces ya está terminada, entonces se va a usar para poder mejorar
la de Otay que está funcionando actualmente para poder mejorar su operación en lo que puede tener el paso y abrir realmente dos pasos fronterizos. Está el viaducto, está eso, está la planta de tratamiento que también se termina el próximo año y ahí vamos a hacer la desaladora, vamos a apoyar al gobierno del estado. El gobierno del estado va a poner una parte y nosotros vamos a poner otra. Hoy tenemos un evento muy bonito a las 11 de la mañana donde vienen muchos gobernadores, gobernadoras, ahí en Xochimilco, están todos invitados, en el Parque Ecológico de Xochimilco, que es un parque que cuando fui jefa de gobierno desprivatizamos, estaba abandonado, se recuperó y hoy es un lugar muy bonito. Ahí va a ser el evento, vienen gobernadores, gobernadoras, vienen representantes de distritos de riego, van también empresarios, empresarias, porque se va a hacer esta firma del acuerdo por el uso eficiente y sustentabilidad, no recuerdo, por el derecho al agua y la sustentabilidad, donde se van a entregar incluso parte de lo que está concesionado por parte de muchos usuarios y se presenta este plan integral que ya fue presentado una parte previamente aquí el jueves de la semana pasada. Entonces ahí viene la desaladora. Presidenta, otra pregunta. En lugares como Ciudad Juárez, el 60% de la fuerza laboral está en la industria maquiladora. La advertencia de algunas posturas de Donald Trump generan preocupación de afectaciones. ¿Cuál será la postura del Gobierno de México en este sentido? ¿Cómo defenderá su gobierno esta industria y otras áreas de la vida binacional que se veían afectadas ante posturas radicales del próximo presidente estadounidense? Ya lo vamos a presentar aquí en la mañanera de manera ordenada. Vamos a demostrarle con datos muy claros, con fuentes precisas, al gobierno de Estados Unidos y algunos del gobierno de Canadá o de los gobiernos locales, todo lo que aportan las y los mexicanos en Estados Unidos, lo que aportan al consumo, lo que aportan al trabajo, lo que aportan en impuestos, cómo realizan trabajos de primer orden, cómo contribuyen a la economía de Estados Unidos. Vamos a demostrar también cómo Estados Unidos se beneficia de las exportaciones mexicanas, cómo la mayor parte de las inversiones extranjeras directas en México vienen de empresas estadounidenses. Es decir, cómo el tratado complementa y fortalece la economía de Norteamérica y que no es un asunto de competencia entre nosotros, sino al revés, de complemento para fortalecer nuestras economías frente a la competencia a otras zonas del mundo y cómo eso tiene que ser parte de una política también hacia el sur. Entonces, todo eso que lo tenemos documentado claramente, lo vamos a estar planteando permanentemente. De todas maneras, ya si pasan otras cosas, también nos estamos preparando. Presidente, por último, una pregunta. ¿Qué deudas hay o qué se va a hacer a favor de las mujeres en el norte del país? Ya estamos por presentar también, Citla lo está trabajando con Zoé Robledo, el programa de centros de cuidado y educación infantil para Ciudad Juárez, lo que antes se llamaba guarderías o estancias infantiles, que era una que conocimos de su corrupción. Ahora vamos a hacer centros de cuidado y educación
para las infancias, infantiles. Con el IMSS lo estamos trabajando y con el DIF también, en mis 100 puntos planteé que el sistema de cuidados iba a empezar particularmente con el apoyo a las mujeres trabajadoras para el cuidado de sus hijos, cuidado y educación de sus hijos e hijas, en la maquila, empezando por Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez, México tiene una deuda con las mujeres de Juárez. Y de ahí nos vamos a otros lados con mujeres que trabajan en la maquila, y también lo estamos trabajando para jornaleras agrícolas, que son de las mujeres más vulnerables del país. Estuve ahora en Colima, ahí es un lugar de jornaleras y jornaleros agrícolas importantes, y hablamos con la gobernadora de cómo estos mismos centros poderlos poner en Colima, iniciar ahí. Y a partir del inicio del trabajo en estos lugares ya nos vamos a otros sitios. Gracias. Bueno, vamos, ya son 9:05, cerramos y vamos con la cápsula de vida saludable. Todas las personas tenemos derecho a una vida saludable. ¿Sabías que, según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana para mantenernos saludables? En México, solo el 39.8% de los mexicanos realiza algún tipo de ejercicio regularmente, lo que significa que más de la mitad de la población no se encuentra activa, lo que puede afectar nuestra salud y bienestar. No se trata de ser un atleta profesional, sino de encontrar pequeñas maneras de movernos en nuestro día a día. Cada paso cuenta y tú puedes hacerlo. La actividad física no solo beneficia a nuestro cuerpo, también mejora nuestra salud mental, ya que el ejercicio regular puede reducir los síntomas de ansiedad y depresión. Puedes comenzar con actividades sencillas: caminar, bailar en casa, hacer yoga o jugar con tus hijos. La clave es disfrutar y sentirte bien contigo mismo. Recuerda que cada cuerpo es diferente. No te compares con los demás. Celebra tus propios logros, por pequeños que sean. Lo importante es moverte a tu ritmo y encontrar lo que te gusta. Además, la activación física puede ser una excelente forma de socializar. Está comprobado que las personas que hacen ejercicio en grupo tienden a mantenerse más activas y motivadas. Así que, ¿qué esperas? Sal a caminar, únete a una clase de baile o simplemente disfruta de un juego con amigos. Cada movimiento cuenta y puede hacer una gran diferencia en tu bienestar. Recuerda, activarte es un regalo que te haces a ti mismo. A moverse y a disfrutar de la vida. Actívate. Cuida de ti. A moverse, ponte pila. Vamos a cerrar nada más para que a algunos les dé gusto y a otros no tanto, pero no, esa no es. Esa es para la vida saludable de la próxima semana. Como todo lo que tiene el frijol. Sí. Y es en el Universal, ¿eh? Encuesta. Digo, más. Para que vean si la gente está de acuerdo con la elección al Poder Judicial. Arriba, arriba. Para todos los que dicen que hay autoritarismo, falsa democracia. ¿Qué más? Represora, vicepresidenta. Aprobación presidencial, 74%.
reprobación presidencial, 12%. Ahí nomás. Gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana.